De inmediato el contacto con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Subsecretario, gracias por acompañarnos en CNN Prime. Ya hablamos contamos en la nota de que trataba este plan de seguridad. Quiero ir primero a esta medida. 700 carabineros reasignados. Usted me corrige, pero son algo así como el 1,2% del total del cuerpo de policía. La pregunta es si es suficiente como para incidir en mayor seguridad. ¿De dónde salieron? ¿Hasta cuándo se quedan en estas comunas? Y en el fondo, básicamente, ¿cuántos más también? Si son 700 ahora, ¿van a los 700 después moverlos o van a venir más? Porque es 1,2%. Efectivamente es el 1,2% y va a ser significativo para las comunas donde están destinados, Mónica. Aquí hay un conjunto de medidas de carácter administrativo que buscan fortalecer la capacidad de carabineros en sus labores preventivas. Esta es una demanda de alcaldes, es una demanda de los ciudadanos y ciudadanas de Chile que tienen como una de las principales prioridades la seguridad pública, y lo que se ha hecho a partir de criterios criminalísticos que ha fijado Carabineros de Chile a través de los índices de delitos de mayor connotación social, a partir de las denuncias que vecinos y vecinas hacen a la central de Carabineros a través del 133, a través de la presencia de otros hechos de connotación delictual como el uso de fuegos artificiales, a determinado criterio de comunas donde se requiere fortalecer la labor de Carabineros. ¿De dónde salen estos Carabineros? Ese es el criterio que explica que hayan sido estas 17 comunas y no, por ejemplo, La Florida o Lo Espejo, que alegaron, son ambos alcaldes de distinto signo político, y alegaron porque no les había tocado la comuna de ella. Y en La Florida, recordemos, la propia ministra del Interior dijo que cuando se iba en auto al trabajo, ella vive en La Florida, ve a los traficantes en la calle negociando. Y entonces, ¿qué le dice a esos alcaldes? Siempre, Mónica, el gobierno está dispuesto, por supuesto, a entregar información respecto a los criterios utilizados, pero quiero decirte que los criterios que se han utilizado fueron fijados por Carabineros de Chile en base a índices criminalísticos. Aquí no hay una decisión política, la decisión política es fortalecer la seguridad de las personas, pero los índices o los indicadores por los cuales se distribuyeron los Carabineros fueron fijados por la institución operativa de las labores de prevención en Chile, que es Carabineros de Chile. En segundo lugar, no es que se distribuyan, no es que se saquen de un lugar, de una comuna para ir a otra. Estos 700 carabineros son suboficiales, o sea, son carabineros que ya tienen formación, pero que estaban en procesos de perfeccionamiento en el segundo año. Se han sacado de las escuelas suboficiales para poder ir a reforzar estas 17 comunas. ¿Qué se va a hacer? Se va a evaluar el impacto de la presencia de los carabineros, que además van acompañados de dotación de vehículos, con el objeto de poder fortalecer el despliegue de carabineros en aquellos lugares de esas comunas donde hay mayores índices delictuales. Se va a evaluar Carabineros, justamente, que la institución operativa lo va a evaluar en un mes. Eventualmente van a continuar en las mismas comunas, pero si allí se logró impacto, esta es una medida dinámica. Por lo tanto, si es que se logra impacto, una vez que se logre, se van a destinar a otra comuna para lograr también impacto positivo. No es la única medida. Sí, lo sé. Voy a eso. Servicio de 175 policías. Voy a eso, pero hay muchos temas que queremos abordar. Lo comentamos durante la tarde. Yo sé que va incluido vehículos, sé que van a llamar a servicio a oficiales que no están ahora, que están en retiro. Sé que además van a insistir en la ejecución de este crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí sabíamos, que sabíamos que venían otras medidas, pero quiero llevarlo porque hay un tema que nos importa y nos preocupa, que es el de, han sido calificadas por la alcaldesa Irací Hasler, por el gobernador Orrego, como mafias en Meix, mafias en el Persa. Quiero preguntarle, ¿están operando mafias en el país, no solo en la región metropolitana, me imagino, en el resto del país también? ¿Podemos hablar ya de mafias operando, subsecretario? Esta semana tuvimos en la Comisión de Seguridad del Senado presentando la agenda legislativa que tenía 4 ejes. Uno de los ejes es el crimen organizado. Por supuesto que hay crimen organizado. El crimen organizado es una amenaza no solo para la sociedad y para la democracia en Chile, para todos los países. Y además cruza fronteras y constituye amenazas graves, porque los delitos, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de drogas, robo de madera, tráfico de armas, son delitos muy graves que tienen un denominador común: el crimen organizado. O sea, por lo tanto, ¿se puede la hablar lucha de contra mafias? el crimen organizado es una tarea central. O sea, ¿se puede hablar de mafias operando en nuestro país? El concepto crimen organizado, si tú lo quieres asimilar a mafia, bien, pero son un conjunto de personas que
de manera completamente organizada y con capacidad humana, material y económica se dedican a cometer delitos. Subsecretario, de alta connotación. Quiero preguntarle si ustedes, en el caso de lo ocurrido en el barrio Meix, yo sé que ya hay un detenido que está imputado directamente del caso de la periodista, que se debate entre la vida y la muerte. Ok, pero había 2 sujetos más que salieron sin tener derecho a portar armas, que dispararon a la multitud y el Ministerio del Interior no pidió para ellos prisión preventiva. Quiero preguntarles si ustedes reconocen que eso fue un error. Porque si no quiere decir que uno puede salir a la calle armado, sin tener derecho a tener esa arma, disparar a mansalva y no es suficiente para estar en prisión preventiva. ¿Se equivocaron, subsecretario? Sí, te quiero decir que es tan grave lo ocurrido en el barrio Meix que el gobierno tiene que garantizar justamente actuar con rigurosidad y con seriedad. ¿Qué hizo el Ministerio del Interior? Primero presentó una querella por homicidio frustrado, por lesiones graves, por tenencia ilegal de armas, por disparos injustificados. Segundo, pidió diligencia, porque aquí lo que importa es identificar a los responsables de los disparos que produjeron las lesiones graves a Francisca y a las otras 2 personas. Segundo, pidió diligencias. Pidió diligencia en términos de peritaje de cámaras. Pidió diligencia respecto a las pruebas de pólvora. Y te quiero además decir, yo le pregunto, Mónica, si fue un error, que pedimos diligencia respecto al rol... También de Carabineros. Pero pedimos diligencia respecto al rol del vehículo policial que aparece en las imágenes. El Ministerio del Interior ha ocupado las herramientas legales que le han parecido serias para buscar a los responsables de los graves hechos que ocurrieron en el barrio Meix. Disparar y portar armas, disparar en medio de una multitud, de una manifestación, ¿no era suficientemente grave como para pedir prisión preventiva? ¿No reconocen que hubo un error? Es amplio el consenso entre los penalistas. La propia jueza se asombró de que no se pidiera y no lo pidió la Fiscalía, también hay una responsabilidad y no lo pidieron ustedes. Le insisto, ¿se equivocó el Ministerio del Interior? Sí, si volviera atrás, ¿harían lo mismo? Te quiero volver a insistir, si tú puedes analizar las opiniones de los penalistas y no quiero detenerme en este punto porque lo importante es perseguir a las personas que cometieron el delito. Por supuesto, y sacar de circulación a los que sean peligro eventual para la sociedad. Respecto a esa persecución, el Ministerio del Interior ha tomado todas las acciones legales y ha pedido todas las diligencias. Por eso, si usted me puede decir que no fue un error, usted me puede decir que no fue un error si te puedo contestar, yo creo que es bueno revisar con rigurosidad la ley, porque a lo que le corresponde a la justicia es aplicar la ley. Puede que no nos guste la ley y en ese caso lo que hay que hacer, a propósito de la agenda legislativa, es modificarla. La tenencia ilegal de un arma y los disparos injustificados, lamentablemente en Chile hoy día desde el punto de vista jurídico, legal, no necesariamente implican cárcel. Y eso es lo que está escrito en la ley. Entonces yo creo que hay que ser muy riguroso respecto a las acciones y a la seriedad de las acciones del Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior ha sido riguroso en las acciones que ha seguido, tanto así que el principal sospechoso, el que está ubicado, de acuerdo a las pericias de las cámaras, en el lugar donde se realizaron los disparos que desde el punto de vista de la trayectoria lesionaron a Francisca, hoy día está detenido y con prisión preventiva. Sí, vámonos a la Araucanía, igual habían diligencias pendientes y no estaba vinculándolo a esos sujetos a lo de Francisca, estoy haciendo la diferencia en todo caso. Pero vámonos a la Araucanía. Quiero preguntarle, este estado intermedio que están estudiando en el gobierno, que no es un estado de excepción porque ustedes han dicho que le van a dar espacio al diálogo, ¿en qué consistiría y qué tan avanzado está? Sí, primero decir que el presidente nos ha mandatado a tomar una serie de medidas. Sí. Todas estas medidas se le han informado hoy día por escrito a trabajadores forestales que estaban movilizados, a contratistas forestales y a transportistas. Y esperamos y creemos que así va a ser, que te van a permitir llegar a un acuerdo porque muestra la voluntad del gobierno de mejorar las condiciones de seguridad. Una de esas medidas es una medida legislativa que es una reforma constitucional de este estado intermedio, que es un estado que permite resguardar y proteger y asegurar la protección de las vías y las rutas cuando se considere necesario por alteraciones graves de la seguridad o por obstrucción de las vías que altere el abastecimiento. Esto requiere una reforma constitucional, tiene diferencias con el estado de excepción, por ejemplo, va a haber una autoridad civil que lo va a coordinar, no van a estar conculcados derechos fundamentales, pero va a permitir el uso de las Fuerzas Armadas para resguardar
la ruta de Chile cuando se considere que hay graves alteraciones a la seguridad pública. Ya, eso es lo que están negociando, hoy hemos tenido están varias reuniones conversando. para construir la figura. Sí, que le pregunto, estamos construyendo ¿en la qué figura plazo? jurídica. Estamos construyendo la figura jurídica y vamos a buscar los acuerdos en el Congreso. La figura jurídica y los acuerdos políticos los esperamos alcanzar en un plazo máximo de 2 semanas. Perfecto, y ahí se llegaría en el fondo en 2 semanas más aproximadamente con el proyecto al Parlamento para que se tramite, porque eso también tiene ¿le gustaría tenerlo aprobado? No necesariamente se tiene que llegar, con un proyecto. Podríamos llegar también a un acuerdo, a una comisión mixta, y eso obviamente perfecto. Acortaría mucho el trámite legislativo. Claro, eso acorta los tiempos, ya, pero o con un proyecto o con un acuerdo vía comisión mixta, entiendo, pero la idea es alrededor de 2 semanas. Perfecto, información nueva que nos entrega. Quiero preguntarle, ¿hasta cuándo descartan reponer el estado de excepción? O dicho de otra forma, ¿cuánto tiempo le van a dar al diálogo? Para que la gente se haga alguna idea, porque, o bien, ustedes pueden haberse dado, no sé, 1 año de plazo para el diálogo y si ocurre algo muy grave o cambia la situación, van a evaluar restaurar el estado de excepción. Me gustaría que la gente pudiera hacerse una idea, subsecretario, de cuánto tiempo. Sí, Mónica, no es una cosa u otra. Diálogo político han buscado todos los gobiernos, desde Elwin hasta el anterior gobierno de Sebastián Piñera, que encargó al exministro Alfredo Moreno dialogar. No es una u otra cosa. Diálogo tiene que haber, porque nuestra opinión y nuestra convicción es que hay un problema político histórico que requiere diálogo y acuerdos políticos. Hay pobreza también y se requieren, por lo tanto, políticas intersectoriales. Se requiere una comisión de verdad histórica también. Y hay que garantizar condiciones de seguridad también. Por lo tanto, no es que vayamos a dar tiempo. En todos estos ámbitos del conflicto en la macrozona sur, el gobierno está trabajando. Y justamente para no tener que usar un estado de excepción que conculca derechos fundamentales como el derecho a la reunión o el derecho al libre tránsito y que deja el mando del territorio en un jefe de la Defensa Nacional, se ha planteado una figura alternativa que queremos usar con rapidez y por eso es que estamos trabajando para que la figura legislativa esté mañana, para que los acuerdos políticos se produzcan en un plazo máximo de 2 semanas y por lo tanto para que podamos legislar y hacer uso de esa figura con prontitud. Mientras tanto, solo mencionarte, se ha instruido al Ministerio de Obras Públicas de modificar los contratos de las concesiones de la Ruta 5 y de la Ruta 160 para fortalecer allí las medidas de seguridad. Se han destinado 5.500 millones de pesos y hemos instruido a Carabineros formalmente que a través de la consignación de una emergencia pueda hacer trato directo o compra directa de equipamiento, por ejemplo, blindado y de drones para garantizar no solo las rutas, los lugares donde están los trabajadores, que son las faenas forestales. Aquí no solo hay que proteger a los transportistas, también a los trabajadores. Sí, con los cuales ha estado conversando usted también allá en la Araucanía. Así es. Se nos va volando el tiempo, dar cuenta también de que ya desde el Partido Socialista el senador Gastón Saavedra pidió y se sumó a la petición de restaurar el estado de excepción, por lo que usted nos dice entonces no está contemplado y quiero cerrar la entrevista. Sigue sin estar contemplado, no han cambiado de opinión. Quiero preguntarle cómo afecta su trabajo. Todas las herramientas del Estado de Derecho están disponibles. La decisión política del gobierno es impulsar una reforma constitucional en un plazo breve para establecer un Estado nuevo que permita garantizar la seguridad y la protección de las rutas. Voy a citar palabras o una opinión del presidente de la República, Gabriel Boric, y quiero preguntarle cómo afecta su trabajo como subsecretario en seguridad o en política el hecho de trabajar con una ministra que está a su vez reconstruyendo una credibilidad que el propio presidente de la República reconoce que se vio afectada con lo del avión de los venezolanos, con la ida a Temucuicui. ¿Cómo afecta el trabajo y cómo está haciendo el trabajo al interior del Ministerio del Interior? Yo creo que efectivamente, Mónica, lo que corresponde es que el Ministerio del Interior se concentre en resolver los problemas de seguridad que tiene el país. En eso está concentrada la ministra, en eso estamos concentrados los subsecretarios. Si tú ves la presentación que la ministra hizo en la Comisión de Seguridad del Senado, vas a ver una agenda legislativa que enfrenta 4 ejes.
la institucionalidad para la seguridad pública, la reforma a las policías, las víctimas para protegerlas y acompañarlas y la lucha contra el crimen organizado. En cada uno de esos ejes que son extraordinariamente importantes hay iniciativas legislativas que hemos informado al Congreso y también estamos trabajando en medidas inmediatas como la que has visto hoy día en materia de fortalecimiento de los carabineros en aquellas comunas donde hay mayores índices de criminalidad. O sea, estamos trabajando en todos los frentes y de manera seria. Por lo tanto, enfrentamos los cuestionamientos como corresponde en una sociedad democrática y en un país democrático, pero eso no nos va a sacar del elemento central, de la instrucción de trabajar de manera seria para que la democracia no solo tenga derechos, también tenga seguridad, que es extraordinariamente importante. Subsecretario del Interior Manuel Monsalve, le agradecemos que nos haya acompañado en primera vez que lo tenemos en CNN Prime, así que bueno, también está reenchulado el noticiero. Ya será una segunda vez, Mónica. Ya, pues lo esperamos después en el estudio, subsecretario. Por supuesto. Ya, un abrazo. que esté muy bien, hasta luego.